Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, su programa que a prima tarde le da una vuelta completa a lo que son las informaciones del día de hoy. Nuestros compañeros Freddy Sandoval y Oscar Medina se encuentran de viaje fuera del país en compromisos laborales. Así que estamos nosotros para comentar con ustedes en la próxima hora todo lo que ha ocurrido en la República Dominicana y el mundo. Y lo cierto es que la situación de los obreros que resultaron intoxicados mientras limpiaban el túnel de la presa Tavera Bao es muy preocupante. En el día de hoy murió otro de los obreros, son 27 que están enfermos. Murió Tomás Hernández, de 36 años de edad. Este se une a dos personas más que murieron y hay dos en estado de coma. ¿Qué tienen estos obreros? ¿Qué tienen estas personas que fueron a ese lugar a ganarse la vida, un día de trabajo cualquiera? Veo que hay un peloteo como si fuera un juego de voleibol entre EGIT, o sea, la empresa que maneja todas las cuencas hidrográficas para la producción de energía eléctrica, y el INDRI, que es el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, acerca de a qué organismo de ellos pertenecen esos obreros. Creo que en este caso eso es de la menor importancia. En este caso el tema es que se identifica claramente como una enfermedad muy conocida de túneles y lugares cerrados lo que están padeciendo estos obreros. Y les tengo una muy mala noticia, y es la siguiente: la tasa de mortalidad de la histoplasmosis, que así se llama esta enfermedad, es altísima, es muy alta. Ya hay 3 muertos de 27, hay 2 en estado de coma, que con altas probabilidades de que mueran, y probablemente veremos otros pacientes que entren en estado de gravedad, porque esto es lo que caracteriza a la histoplasmosis. ¿Qué es la histoplasmosis? Es una enfermedad que se transmite en lugares cerrados a través de algunos animales que viven dentro de esos lugares. En este caso se está identificando a murciélagos que viven en este túnel muy oscuro que está debajo de la presa de Tavera y la presa de Bao, y allí fueron enviados estos obreros a realizar labores de limpieza, y estamos más que seguros sin ningún tipo de protección para sus débiles organismos. ¿Por qué? Porque la histoplasmosis se transmite o se presenta por un hongo. No es ni una bacteria ni un virus, es un hongo muy difícil de combatir. Y este hongo no se transmite de persona a persona. Este hongo se transmite al usted respirar en lugares cerrados el hongo que está en el aire, ni tampoco se transmite por una inyección, ni por sangre, ni por nada parecido. Lo que ocurrió ahí fue que se enviaron a 27 dominicanos a un túnel donde podían haberse contagiado, porque esta enfermedad es conocida por cualquier médico que trate enfermedades respiratorias o médico internista, que sabe por qué cuando usted envía a un grupo de personas a un lugar oscuro y cerrado como este, debe proporcionarle equipos para evitar que estén en contacto con el medio ambiente, porque este es uno de los problemas que produce esta exposición. Pues estas personas fueron enviadas ahí, no importa en este momento, donde lo más importante es salvar la vida de los 24 obreros que quedan vivos y están internos en hospitales de la región norte, en Santiago específicamente de la región norte del país, que aparezcan los medicamentos, que son bastante caros, escasos y complicados para poder que hagan efecto en un momento rápido,
Y también, después de esto, después que se le salve la vida a una cantidad de ellos, nosotros que nuestra profesión primaria y la que hemos ejercido toda la vida es ser médicos, sabemos que la histoplasmosis tiene una mortalidad que ronda entre un 30 y un 40%. Es decir, que si lamentablemente se cumplen las estadísticas mundiales y estos obreros, la mayor parte de ellos están infectados de histoplasmosis, el pronóstico es que casi la mitad podrían morir en caso de que no reaccionen a los medicamentos. Ya van 3 muertos, hay 2 en estado de coma que probablemente y lamentablemente haya que dar la noticia de que también van a morir, y hay otros que entrarán también en estado de gravedad. Ahora, inmediatamente pase esta situación, que es una situación médica, tanto EGEID como el INDRI deben poner en claro quién es el responsable de enviar a estos obreros en esta situación tan precaria a limpiar un túnel donde tenían posibilidad de infectarse por cualquier tipo de motivo o razón. ¿Cómo ocurrió? Lo que ocurre es que probablemente no pase nada porque son pobres, y los pobres en la República Dominicana no tienen dolientes. Y como no tienen dolientes, esta es una noticia que aparece en el día de hoy en primera plana, es casi seguro que mañana se repita, pero dentro de una semana o 10 días ya casi nadie se va a acordar de esta cantidad de pobres obreros que fueron enviados a un túnel, dentro de un túnel, por una organización pública, por una institución pública que tiene como obligación y deber proveer de los equipos que eviten que ocurra este tipo de desgracia. Y si en este caso la más alta autoridad de la nación no pide explicaciones, simplemente eso se quedará así. Yo que muchas veces, y he tenido la oportunidad de viajar por múltiples países del mundo, tanto del primer mundo como del tercer mundo, por ocupaciones o por turismo, pero muy especialmente por ocupaciones, creo que una de las características principales que diferencian a una sociedad del primer mundo con países como el nuestro es el respeto por la vida humana. En un país del primer mundo, en los Estados Unidos, en un país europeo, la vida humana es sagrada. Un ser humano es lo principal por encima de cualquier otra situación, y por eso es que usted ve que incluso cuando camina por una carretera, una autopista, la cantidad de luces que hay y ponen en la noche, o advertencias de que hay obreros trabajando en una carretera a cualquier hora del día o de la noche, es inmensa. ¿Por qué? Porque la vida de cada una de esas personas es sagrada. O sea, la vida es un milagro de Dios. Y como es un milagro de Dios, esa vida debe ser protegida. Y quien tiene la primera obligación de protegerla es el Estado organizado. Y ese Estado organizado no puede permitir en la República Dominicana que 27 obreros hayan sido llevados a un túnel sin protección, porque si están infectados de histoplasmosis, que es una enfermedad que se adquiere por vía aérea, en aire contaminado, simplemente era porque no tenían ningún tipo de protección y fueron enviados allí. No digo para que se enfermen, claro, no puedo llegar a ese extremo, pero fueron enviados allí en base a la ignorancia de las autoridades que hicieron penetrar a esa cantidad de dominicanos dentro de ese túnel. Hoy hay ya 4 familias que están llorando a sus seres queridos que fueron ahí a ganarse la vida. Es casi seguro que una mayor cantidad de familias también tenga que llorar esa pérdida. Ahora mi pregunta es, ¿quién va a pagar las culpas? Porque cuando muere una persona sin ningún tipo de razón para que lo haga, bueno, alguien es culpable. Y por eso miro con mucha tristeza cómo se están peloteando las culpas entre EGEID y el INDRI, que son 2 instituciones del Estado. No importa cuál de ellas sea, pero no hay dudas
de que el Estado Dominicano tiene gran parte de la culpa de lo que ha ocurrido con esos obreros. Por ignorancia de las autoridades que tienen que ver con esto, porque no entienden lo que es la salud laboral, porque pareciera que los obreros son desechables, o sea, los hacen penetrar allí sin ningún tipo de protección, porque la vida humana pareciera que no es sagrada para mucha gente, quizás es sagrada solamente para ellos y para sus familias. Esperemos más y peores noticias de esta situación. Lo que tienen esos obreros, y yo ni siquiera tengo que ir a mirarlos a Santiago, está clarísimo, es una enfermedad producida por un hongo que se llama histoplasmosis, que produce necrosis en una gran parte de los tejidos internos de nosotros, los seres humanos, y también de muchos animales. Eso va a provocar un shock, por eso están en coma 2 de los 27 obreros, por eso están en estado de gravedad, la mayoría de ellos, y por eso el pronóstico es muy malo si no reaccionan a los medicamentos que se les están inoculando en este momento. Para mis mejores deseos para que se curen, pero al gobierno dominicano que aclare, primero, qué organismo es el culpable, segundo, qué protección se le va a dar a esas familias, y tercero, quién va a pagar por esas vidas, porque al final alguien tiene que pagar por esas vidas, o quizás en la República Dominicana las vidas no valen absolutamente nada. Hay otra situación que es preocupante para los empresarios, para los exportadores hacia Haití, pero que es risible por lo que conocemos de lo que ocurre en Haití. O sea, Haití, nosotros amanecimos en el día de hoy con una orden ejecutiva del ministro de Industria de Haití, donde se prohíbe el ingreso a ese país vía terrestre, porque esto es lo risible del caso, vía terrestre, o sea, a través de la frontera, se prohíbe el ingreso de 23 productos, entre ellos algunos productos que son imprescindibles para la construcción de Haití, porque ellos no producen nada. Cemento, por ejemplo, eso es prohibiendo la exportación de cemento hacia Haití para darle por las costillas a empresarios dominicanos de mucho apellido, cuyo negocio, uno de sus negocios principales es la exportación de cemento hacia Haití, para que entonces comiencen a presionar al gobierno dominicano. Eso, a los que juegan billar y yo no juego, se llama una carambola, creo, que usted le tira por un lado y suelta la pelotita esa por otro para que le quede cuadrada para usted conseguir su objetivo. Si usted prohíbe que a través de la frontera se exporte cemento, usted está entonces dirigiendo sus acciones directamente hacia familias dominicanas de mucho renombre que tienen intereses en las fábricas de cemento de la República Dominicana que exportan gran parte de esa producción a Haití, y en empresarios dominicanos de mucho renombre, una de cuyas líneas principales es la exportación de cemento. O sea, entonces se prohíbe que se envíe cemento hacia Haití vía terrestre. Ahora, ellos lo aceptan vía acuática o aérea. Es decir, que podríamos exportar cemento hacia Haití por yolas. Podríamos llenar las yolas, cruzar o llevar las yolas hasta Montecristi o hasta Pedernales, allá en el Mar Caribe, en el Océano Atlántico, ponerla con 10, 15 fundas de cemento y ponerla a los yoleros a llevarla. ¿Por qué es risible? Porque en Haití los dos puertos que existían, que podían recibir contenedores, cuando ocurrió el terremoto, se destruyeron, y esta es la hora en la cual ellos no han podido reconstruir esos puertos. Por lo tanto, no existen puertos que sean capaces de recibir cargas o barcos de gran calado que puedan desmontar una gran cantidad de productos como este. O buscar unos aviones C-47 de esos enormes,
de la Fuerza Aérea Norteamericana será y llenarlos de cemento, porque los señores haitianos dicen que está prohibido pasar cemento, y 22 productos más de todo tipo, tamaño y color, tanto comestibles como de construcción y hasta materia prima, llevada para Haití a través de la frontera. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, porque es que la República Dominicana lo único que le falta es bajarse los pantalones para que le den una pela a los haitianos. Nosotros hemos asumido una actitud de genuflexión vergonzosa para la mayoría de los dominicanos y dominicanas, los que nacimos aquí. Como me enseñó mi padre, usted, su nacionalidad está donde están enterrados sus muertos. Mi padre y mi madre están enterrados aquí, por lo tanto yo soy dominicano. Ojalá quizás irme y ser de otra nacionalidad, pero no puedo, porque ya después de esta edad ya es prácticamente imposible. Ahora, la actitud que ha asumido una parte del gobierno dominicano y una parte de la sociedad dominicana, esta genuflexión frente a este tipo de agresión de los haitianos hacia nosotros es no insostenible, es vergonzosa, es indigna. Y aquí volvemos otra vez a las culpas. Porque yo no discuto que a principios del gobierno del presidente Medina, o durante los 8 años del gobierno del presidente Leonel Fernández, o durante los 4 años del gobierno de Hipólito Mejía, que llegó a una actitud de genuflexión tal frente al poder norteamericano, que por primera vez en la historia agarró soldados dominicanos y los envió a Irak. Los envió a invadir un país extranjero, en la llamada Misión Quisqueya o algo así que le llamaron. Yo no discuto nada de eso. Probablemente la última persona en la República Dominicana que se haya puesto los pantalones frente al poder norteamericano en cuanto al tema haitiano se llama Joaquín Balaguer, que en el año 92, 93 se negó a que en la República Dominicana se construyeran campamentos de haitianos frente a el bloqueo que existía en el gobierno de Bill Clinton para desalojar del poder a los militares haitianos. Ese es lo último que yo tengo como memoria. Y en este gobierno, el presidente Danilo Medina está cargando con culpas ajenas. Porque a quien pusieron y encabezó frente a la enfermedad que tuvo el canciller Carlos Morales Troncoso, que en paz descanse, durante casi un año, que tuvo que abandonar por tratamiento médico la Cancillería, y quien manejó el caso haitiano fue Gustavo Montalvo. Y Gustavo Montalvo mal manejó el caso haitiano. Yo tampoco en este caso soy extremista, soy amigo de Gustavo Montalvo, por lo menos me precio de ser su amigo, y en las reuniones que hemos tenido con otros temas, como por ejemplo en el tema salud, es una persona muy propositiva y muy abierta en el caso de Humberto Salazar. No sé en otros casos, en el caso mío. Es una persona a quien yo admiro porque tiene capacidad para otra cosa, pero en el tema haitiano se equivocó. En el tema haitiano se equivocó, quiso convencer a este país de que el diálogo con un Estado fallido era el camino correcto. Y lo que tenemos ahora es una invasión de cientos de miles de haitianos, mientras nosotros sacamos ridículamente de 300 y 400 haitianos y lo mandamos para Haití cada semana y ponemos eso en la prensa. Entonces, por eso yo digo, el presidente Medina está cargando con culpas ajenas. Y esas culpas ajenas él tiene que pedir cuenta de lo que está ocurriendo aquí en el país. Porque el tema haitiano no es un relajo. Ese tema del muro, que la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Patriótico que llaman, más otros dominicanos y dominicanas comenzaron a firmar el pasado sábado, esa es la salida más lógica que tiene en este momento la República Dominicana frente a ese tema. Y dirá, no, porque tú eres de extrema derecha. Yo no soy de extrema nada. La derecha y la izquierda desaparecieron en este país hace muchísimo tiempo.
El problema es que cuando usted se ve en el espejo de lo que está ocurriendo en Europa, lo que está mirando en la prensa de hoy es que la misma Unión Europea, el llamado territorio Schengen, está a punto de desaparecer, está en crisis. ¿Por qué? Por refugiados y una invasión de migrantes desde el norte de Europa hacia Europa, perdón, desde el norte de África hacia Europa. ¿Qué es el territorio Schengen? El territorio Schengen es el espacio geográfico donde se encuentran los 28 miembros de la Unión Europea, donde usted no necesita visa para pasar, ni pasaporte, ni identificación, ni nada para pasar de un país a otro. Usted llega con una visa Schengen a Madrid, por ejemplo, al aeropuerto de Barajas, y usted ahí puede irse a París, a Roma, a Milán, a donde le dé la gana, dentro de los 28 países de la Unión Europea, porque no hay fronteras. Las fronteras no existen desde el punto de vista de control fronterizo. Pues en el día de hoy, en Hungría, que es parte del territorio Schengen, o sea, es uno de los países miembros de la Unión Europea, de los que está más al este de la Unión Europea, construyeron ya un muro. ¿Para qué? Porque Europa se está llenando de una invasión que les llega desde Afganistán e Irak, con años en guerra. Italia y Grecia se está llenando con una invasión que le está llegando desde Libia y Egipto y sobre todo Siria, con años en guerra, y todo el que le da la gana que está ahí alrededor de la Unión Europea, que en términos de producción económica, o sea de PIB, es el conjunto de naciones que constituye la primera economía del mundo. O sea, el PIB de la Unión Europea está por encima del PIB de los Estados Unidos y de China. Pues lo que ocurre ahí desde el punto de vista migratorio es insoportable. Y fíjense lo siguiente, se está hablando de una invasión o un traslado de 500,000 personas, pues nosotros aquí en 48,000 kilómetros cuadrados hemos recibido 1 millón y no pasa nada. Y nadie entra en crisis. Y se nos paga con la prohibición de importación de los productos nuestros que nosotros producimos en nuestra fábrica. Y nadie dice nada. Y yo le voy a decir algo al presidente Danilo Medina, que es candidato. Y mi candidato, porque todo el mundo sabe que yo puedo ser objetivo, aunque no soy imparcial, porque siempre he sido parte de hace muchos años de ese proyecto político. Le voy a decir algo al presidente Medina como candidato. Presidente, asúmalo del muro. Presidente, asúmalo del muro. Si usted cree que tiene un 70%, que a mi juicio no es verdad, por más que se lo digan en el Palacio, no es verdad que tiene un 70%. Presidente, asúmalo del muro. Si asúmalo del muro puede llegar a un 80%. Porque el muro es una necesidad nacional y el muro no es una división entre Haití y República Dominicana, es todo lo contrario, es el control migratorio, económico, social, político que necesita este país con Haití. ¿Saben por qué? Porque en el día de ayer nació, y muchísima gente lo celebró, yo no sé para qué, yo no lo celebré, porque hay dos hechos ahí que deben llamar a preocupación. Aquí en la maternidad pública, a las 1:38 del mediodía de ayer, nació el dominicano número 10 millones. Primero, no sé qué hay que celebrar, que una niña de 16 años dé a luz a un niño, porque eso es fruto de un delito. Porque escogen a una niña menor de edad como ejemplo de que esa da a luz al dominicano número 10 millones. Porque en este país pasan las cosas más extrañas. Todo el que se acuesta con una niña menor de 18 años o con un niño menor de 18 años está cometiendo estupro. Y eso es un delito. Entonces eso fue un fruto de un delito. Eso es lo primero. Y lo segundo es que somos 10 millones, mal contados según la Oficina Nacional de Estadística, en un territorio limitado de 48,000 kilómetros cuadrados.
limitado por 3 áreas, el sur, el norte y el este, por agua, porque somos una isla, y el oeste por la frontera con Haití. Ahora yo le voy a dejar de tarea, antes de irnos a la pausa, lo siguiente. Al gobierno dominicano y a todos nosotros, los que tenemos hijos y vivimos aquí, ¿qué podría ocurrir si un día los haitianos se ponen de acuerdo para hacer lo mismo que están haciendo los refugiados sirios y del norte de África en Europa? Es decir, que 100, 200,000 haitianos decidan cruzar una frontera que es virtual, donde no hay un solo bloque puesto. ¿Qué va a pasar? ¿Los va a enfrentar el ejército o invadirán en masa a la República Dominicana sin ningún tipo de resistencia de parte nuestra? Eso es una muy buena pregunta. Vamos a la pausa y volvemos en un momento. Queremos aprovechar para dar nuestro pésame, nuestras condolencias a nuestro amigo Robert de la Cruz, un amigo de muchos años, que lamentablemente la mañana de hoy, en la madrugada de hoy, su padre falleció, víctima de los golpes que sufrió en un accidente en la carretera que conduce desde el este hasta la capital, exactamente en las inmediaciones de Guayacanes. El padre de Robert, el señor Félix de la Cruz, de 62 años de edad, murió después que, según dice la prensa, se le explotó uno de los neumáticos del vehículo que conducía y que iba hacia el Palacio Nacional a buscar a su hijo. Tanto Robert como su padre, oriundos de la provincia de Altagracia, y sus restos están siendo velados en la ciudad de Salvaleón de Higüey. Robert de la Cruz, que más que porque sea asistente del presidente de la República, es mi amigo hace muchos años, lo cierto es que queremos aprovechar la ocasión que estamos aquí hoy en la tarde para dar nuestro más sentido pésame tanto a él como a su familia, y sabemos el dolor que pasa por una persona que pierde a un ser querido como su padre de una forma tan lamentable. Así que Robert, nuestro cariño, nuestro respeto, el cariño que siempre nos hemos tenido va para ti en esta tarde desde aquí, desde 360 grados, y estamos seguros que tanto Oscar como don Freddy, nuestros compañeros de trabajo, se unen también al dolor que embarga a tu familia. Bueno, y lo cierto es que ha habido un escarceo terrible acerca de unas exoneraciones de vehículos. Yo he estado averiguando a ver si es verdad. El domingo en la noche, en un periódico digital, me encontré con que en la ciudad de Atomayor, en el local del PLD, según dice el periódico digital Diario Libre exactamente, decía que se habían repartido alrededor de 300 exoneraciones de vehículos a dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso ha armado un barullo tal que provocó una rueda de prensa del Partido Revolucionario Moderno en el día de ayer, donde hablaba de que el PLD estaba repartiendo más de 5,000 exoneraciones en todo el país. Y la verdad es que en la República Dominicana se hacen estupideces, pero yo nunca pude dar credibilidad a que alguien pudiera hacer una estupidez tan grande como esa. Claro, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, en la mañana de hoy, dio una rueda de prensa y retó a el PRM y a los que hicieron la denuncia, de la cual hasta se hizo eco uno de los jueces de la Junta Central Electoral. El juez José Ángel Aquino pidió una investigación sobre el tema. Bueno, pues José Ramón Peralta desmintió y pidió que le entregaran un solo papel que sirva de prueba a que eso existe. Y nosotros estamos más que seguros que eso no existe. Eso es parte de las campañas de desinformación que se dan a través de redes sociales, donde incluso existe un video
de personas sentadas en un local, no sabemos dónde es, algunos con camisas moradas, para decir que son miembros del PLD, donde hablan de que están rifando en una tómbola una cantidad de exoneraciones. Sabemos que esto es otro invento de los muchos que existen en la República Dominicana, porque a nadie se le puede ocurrir que se van a entregar 5.000 exoneraciones de vehículos y que nadie se va a dar cuenta. Se le preguntó al director de aduanas, Fernando Fernández, sobre el tema, y dice, pero es que yo no sé de eso. Y la maldad ha llegado tan honda, o por lo menos la maldad como reacción, que lo que hizo la Junta Central Electoral fue a poner al mismo José Ángel Aquino a que investigara el tema. O sea, usted denuncia, usted se hace eco, pues investigue el tema. Investigue el tema y busque los papeles por medio de los cuales usted pruebe de que el gobierno está regalando más de 5.000 vehículos a dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, cosa que no es cierto. Eso lo pueden borrar, eso yo creo que duró hasta hoy. Mañana quizás alguien más hable de eso, pero ese tema terminó ahí. Ahora, como dijo Humberto Eco, que es un lingüista, filósofo, escritor, famoso a nivel mundial, de nacionalidad italiana, que es profesor de la Universidad de Turín, decía él que las redes sociales lo que han servido es para la expresión de todos los estúpidos que aparecen en el mundo. Pues esta es una denuncia estúpida, porque eso es imposible de que exista. Lo que sí creemos que es una propuesta saludable y que, como a mi juicio, Luis Abinader no va a ganar las elecciones y debería asumirlo este gobierno, especialmente el Ministerio de Educación, es que las escuelas, los estudiantes sean dotados de tabletas para poner ahí los libros de texto en formato digital y que en esas tabletas también sirvan para cerrar la enorme brecha digital que existe en la República Dominicana entre las diferentes clases sociales, muy especialmente entre los más pobres que no tienen dinero para comprar una cosa de estas que cuesta 300, 400 dólares, dependiendo del modelo, el tamaño, la marca, y los de cierto poder adquisitivo, clase media hacia arriba, que sí lo hace. Y no tiene que ser una de estas, porque estas son de las más caras, pero no hay dudas de que esa propuesta del PRM es una propuesta que debe ser tomada en cuenta por el gobierno, porque el tema de libros de texto es uno de los graves problemas que tiene la educación dominicana en cuanto a costo. Y si ustedes ven aquí, yo tengo prácticamente una biblioteca aquí dentro y ando con ella para arriba y para abajo. O sea, no tengo necesidad de andar con todos esos libros en un bolsillo o en un bolso, o ponerlos como antes los ponía, que los traía en una maleta de Estados Unidos o Madrid cuando viajaba mucho, o cuando tenía que tomar un avión. Bueno, yo traía mis libros en físico. Ya no hay necesidad de eso, lo mismo que los pobres muchachos. Los que tienen muchachos en las escuelas saben que dan pena por el peso que cargan en las espaldas. Es una cantidad de libros en una mochila, más lo que tienen que comer, más los cuadernos, más todo lo que se le ocurre ponerle ahí, que usted los ve que van derrengados por las calles. Y eso se puede resolver con una tableta, como dice Luis Abinader. En una tableta cabe no solamente los libros, cabe la música, cabe todo lo que usted se puede imaginar, y ahora hay lápices que inclusive hasta pueden hacer por esta misma vía las tareas escolares. O sea, no tienen que andar con todas estas cosas encima. Unas van de cal y otras van de arena. En el caso de las de cal, es que el tema de las exoneraciones, que me dio tanta risa ver que alguien puede pensar que una persona inteligente como el presidente Medina puede aceptar algo así, eso es algo inadmisible.
para nosotros que conocemos al presidente de la República, y por eso fue desmentido, eso terminó. Ahora, no todo lo que dice la oposición es malo. En este caso, la propuesta de Luis Abinader que hizo en el día de hoy, está en la prensa de hoy, de que los libros físicos sean sustituidos en el próximo año escolar por ediciones digitales, que es totalmente factible, nosotros creemos que sería un gran paso para la educación dominicana y sobre todo un gran ahorro para los bolsillos de los padres y las madres que tienen que gastar entre 40 y 50 mil pesos al año en libros comenzando, porque nadie sabe cómo termina al final del año escolar. Esto es todo por hoy. Mañana a las 4 estaremos aquí de nuevo comentando en 360 grados los acontecimientos de actualidad. Hasta mañana.